sueño y los síntomas diurnos relacionados al insomnio. Es importante hacer un diagnóstico correcto, personalizar el tratamiento. No es lo mismo tratar a un adulto de 30 años que a un adulto de 80 años. La higiene del dormir es sumamente importante. ¿Y qué es la higiene de dormir? O la higiene del sueño. Ajá, pero digamos como por definición. Son como las condiciones ambientales que favorecen. Exacto, solo las condiciones ambientales. Hábitos. Hábitos o cambios en el estilo de vida que favorecen un sueño adecuado. Esto implica alimentación, ejercicio, horas de trabajo, consumo de sustancias y también, ¿no?, las condiciones ambientales adecuadas. Esto es sumamente importante, no solo para los pacientes con insomnio, la verdad es que para todos los pacientes. Y debiera ser como el come frutas y verduras, ¿no? Y toma 2 litros de agua al día. Las técnicas no farmacológicas, que también dentro de estas entra la higiene de sueño, y los fármacos hipnóticos. Tenemos la idea que el insomnio se trata con hipnóticos, ¿no? Y esa idea nos las ha vendido la industria farmacéutica y la hemos perpetuado a través de muchos años. La realidad es que no es así. El tratamiento del insomnio a largo plazo no es con hipnóticos. En relación a los hipnóticos, siempre hay que utilizar la dosis mínima necesaria, siempre bajo supervisión médica y siempre el tiempo mínimo necesario. Esto es de la guía europea. ¿No? Tenemos un paciente con queja de dificultad para iniciar o mantener el sueño o despertarse antes de lo deseado. Si esto no es significativo, obviamente los pacientes no van a ir a consulta, ¿no? Si esto en realidad dura menos de 3 semanas, los pacientes tampoco van a ir a consulta, ¿no? Los pacientes que los buscan por insomnio tienen mucho tiempo y seguramente también ya probaron muchos medicamentos. Entonces, en realidad, pues esto no aplica, ¿no? en la vida real. Sí hay una alteración en el patrón, en la sincronía del sueño con el patrón circadiano. Esto es muy importante, ¿no? Hay muchos pacientes que o retrasan el ciclo, como en el caso de los adolescentes, probablemente ustedes también. Bueno, en general, ¿no?, los jóvenes, esto es muy claro en la adolescencia, porque en la adolescencia hay una disminución en la secreción de melatonina y eso hace que se vayan a dormir más tarde, ¿no?, y que se despierten más tarde. Si tuvieran las horas de sueño como a libre demanda, en realidad eso no califica como insomnio, ¿no? Es un retraso en el ciclo. En los adultos mayores pasa lo contrario, ¿no? Se van a dormir, como no tienen muchas ocupaciones, se van a dormir muy temprano y se despiertan temprano, ¿no?, o en la madrugada, y pretenden dormir más. Eso no es una alteración no es insomnio. Hay que evaluar, sí. Habitualmente no nos deja pasar, pero bueno, ya pasó. Si hay alguna sustancia, tanto que el paciente esté bajo efecto de las sustancias, o de alguna sustancia, o en abstinencia, que estén causando el insomnio, y también si hay medicamentos que estén causando insomnio, ¿no? Ya vimos, hay un montón de medicamentos que pueden causar insomnio. Probablemente el ejemplo más clásico y fisiológico pueden ser los esteroides, ¿no?, que deben tomarse siempre en la mañana. En cuanto a los medicamentos que utilizamos en psiquiatría, particularmente los antidepresivos, es muy importante individualizar, ¿no? A un paciente la fluoxetina le puede estimular la vigilia y a otro darle somnolencia. Entonces, más
que sea una regla que fluoxetina siempre es en la mañana y paroxetina siempre es en la noche o al revés, que esa regla también cambia como por una especie de moda. Hay que ver cada paciente qué efecto le causa determinado medicamento. Si sospechamos, bueno, si ya vimos que no es ninguna sustancia ni medicamentos, hay que pensar en un trastorno médico o mental comórbido y por supuesto que si es esto, tratar la causa, ¿no? Si es depresión, hay que tratar la depresión, y el insomnio asociado a depresión, ¿con qué creen que se trata? Con antidepresivos, ¿no? Obviamente. No con hipnóticos, por supuesto, ¿no? Les van a dar un hipnótico probablemente 2 o 3 semanas, pero no le van a dejar, como solemos hacerlo, ¿no? Que hacen su receta de clona y de fluoxetina o su receta de haloperidol o lo que sea y clona. Y si no hay nada de esto y solo es insomnio, o sea, ya vimos que el paciente no está deprimido, no está ansioso, no tiene un trastorno por somatización, no tiene una causa médica que le esté causando el insomnio, no tiene absolutamente nada. Las guías, y todas las guías, la americana, la europea, absolutamente todas, nos dicen utilizar la terapia cognitivo-conductual como primera línea de tratamiento y medicación con benzodiazepinas a corto plazo. Esto es sumamente importante y aquí yo agregaría, ¿no? Si nosotros le damos terapia cognitivo-conductual a un paciente para el tratamiento del insomnio y le damos un hipnótico, el que ustedes quieran, 3 semanas, ¿ustedes creen que el insomnio lo vamos a ver a las 4 semanas? Ya no debe estar tomando ningún hipnótico, solo las modificaciones conductuales. ¿Qué creen que pase con ese insomnio? Lo que se les ocurra, no importa. ¿Lo han visto? Exacto, por supuesto, ¿no? Como si el paciente tiene una infección y le dan Tempra, pues cuando le quitan el Tempra le va a regresar la fiebre, ¿no? Es exactamente, bueno, es muy parecido. No existe el riesgo, casi estoy segura que va a continuar con insomnio, ¿ok? Recuerdan las diapositivas previas de este estado de hiperalertamiento en insomnio, aumento de catecolaminas, aumento de cortisol, etcétera. Eso difícilmente o casi imposible va a revertir con una benzodiazepina 3 semanas y terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hacemos? ¿Qué otros estados o qué otras enfermedades ven ustedes que cursen con un aumento de catecolaminas, cortisol? Claro, la ansiedad es lo más, ¿no? La realidad es que la depresión también. Entonces, ¿qué hacemos? Exacto, ¿no? Lo tratamos con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, aunque no esté deprimido, sí, aunque no esté deprimido, aunque no esté ansioso, sí, aunque no esté ansioso. Lo único que va a revertir todos esos cambios moleculares o de neurotransmisores va a ser un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, ¿ok? Entonces aquí, y ninguna guía lo dice, ¿no? Lamentablemente, si alguna vez hago una guía lo voy a poner, pero por lo pronto hay que saber que va a ser terapia cognitivo-conductual, un hipnótico por 3 o 4 semanas y un antidepresivo, y el antidepresivo se lo vamos a dejar al menos 6 meses, ¿de acuerdo? Todo esto que ya
lo vimos, ¿no? Las cogniciones o pensamientos disfuncionales. Bueno, no, no lo habíamos visto, creo. Ok, partimos de aquí. Ahí ya vimos un estado de hiperalertamiento a nivel emocional, ¿no? A nivel cognitivo y a nivel psicológico. Esto obviamente va a causar insomnio y a su vez el insomnio va a alimentar este estado de hiperalertamiento. Junto con esto, que pueden ser los factores perpetuantes, va a haber mucha preocupación sobre la pérdida de sueño, ¿no? Los pacientes con insomnio, lo que más les preocupa en la vida es dormir o no dormir. Va a haber rumiación sobre las consecuencias del insomnio, ¿no? Van a estar pensando que si no pueden dormir esta noche, ¿no? El mundo se va a acabar, se van a morir, les va a dar cáncer, etc. Otra cognición o pensamiento disfuncional son las expectativas no realistas que tienen los pacientes, ¿no? Como esta idea de que tengo que dormir 8 horas y si no duermo 8 horas no está bien, o tengo que, sobre todo esas expectativas no realistas. Atribuciones erróneas o amplificaciones, esto es igual o muy parecido a la rumiación de las consecuencias, ¿no? Le atribuyen al insomnio cosas que no tienen nada que ver con el sueño, como su desempeño en el trabajo, o que si, no sé, la economía del país va de picada, etcétera. Y no, tristemente no tiene nada que ver con el insomnio, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo. Le estamos poniendo sertralina en el sistema Kutsamala y ya. Hábitos mal adaptativos como excesivo tiempo en cama es sumamente importante. Los pacientes son muy chistosos y dicen, no, pues me voy a acostar a las 8, pero me duermo a las 12, ¿no? Y me voy a acostar a las 8 a ver si así me quedo dormido, o despierto a las 3 de la mañana, pero ahí me quedo para ver si me duermo otro rato, y en realidad pasan mucho tiempo en cama, y ese es uno de los principales hábitos mal adaptativos. Tener un horario irregular de sueño, siestas durante el día es sumamente frecuente, ¿no? Aunque muchas veces el estado de hiperalerta no les permite hacer siestas, es muy frecuente que digan, como no he dormido voy a reponer el sueño y voy a dormir en la tarde, pero eso hace que disminuya la regulación homeostática de sueño, ¿no? La deuda de sueño, y menos van a dormir en la noche. Actividades incompatibles con el sueño, por ejemplo, ¿no? Muchos se van a hacer ejercicio, por ejemplo, muy intenso. El ejercicio a los pacientes con insomnio les activa, entonces eso también es un hábito mal adaptativo. Y bueno, las consecuencias ya las conocemos, y todo esto se va a tiene una relación bidireccional, ¿no? Toda la terapia conductual del insomnio actúa sobre los factores perpetuantes y sobre esas conductas maladaptativas y pensamientos distorsionados. Esta es la guía americana, que otra vez las intervenciones psicológicas y conductuales se recomiendan para el tratamiento del insomnio primario y comórbido. Estos tratamientos son efectivos para todas las edades, etcétera. Los enfoques iniciales para el tratamiento deben de incluir al menos una intervención conductual, terapia de control de estímulos, relajación o combinación de estos, terapia multicomponente, que es sin terapia cognitiva, es una terapia recomendada. Otras terapias incluyen restricción del sueño, intención paradójica y terapia de retroalimentación. Esta fue una guía que hicimos en 2012, que igual, además está basada en las guías que existen, ¿no? Educación para la salud, higiene de sueño, terapias psicológicas y conductuales, etc. Las intervenciones psicológicas y conductuales combinadas con receptores agonistas de benzodiazepinas son eficaces a corto plazo para el tratamiento del insomnio. ¿Y a qué nos referimos con terapia cognitivo-conductual? ¿Quién sabe qué es la terapia cognitivo-conductual?
La terapia cognitivo-conductual es, la verdad, que muy simple, muy superficial, pero es muy resolutiva, ¿no? Y nos ayuda a quitar síntomas. No nos ayuda, no es para nada una técnica de autoconocimiento ni de introspección, nada. Está dirigida a identificar conductas maladaptativas y poderlas modificar, y a identificar pensamientos distorsionados que generan ansiedad y poderlos modificar. El objetivo es dirigirse a factores que mantienen el insomnio a largo plazo, ansiedad relacionada con el sueño y malos hábitos de sueño, y modificar los pensamientos que interfieren con el sueño. Idealmente deben ser 4 a 6 sesiones, que idealmente una sesión semanal o cada 2 semanas. Esto va a estar únicamente dirigido al insomnio, ¿no? No nos vamos a meter en la vida del paciente, en la infancia, nada, absolutamente nada de eso. La sesión dura 30 a 60 minutos, puede haber versiones breves de hasta 2 sesiones, y puede haber algún formato individual y grupal. Dentro de la primera sesión les hablamos de psicoeducación, que en realidad no es otra cosa que darles información sobre el sueño, sobre la importancia de dormir bien, cómo el sueño va cambiando a través de la vida, ¿no? Y por lo tanto un adulto mayor tiene menos necesidad de sueño que alguien más joven, etc. Ok, bueno, los objetivos o lo que vamos a hacer es identificar las conductas maladaptativas y los pensamientos que perpetúan el insomnio crónico, trabajar con el paciente para detectar, pues es lo mismo, ¿no? Los procesos o los pensamientos alterados, y reestructurar estos, eliminar la asociación entre el esfuerzo para dormir y un mayor alertamiento, establecer un horario de sueño regular, hábitos saludables de sueño y un ambiente propicio. Bien, las medidas de higiene de sueño hay muchas, y si ustedes buscan higiene de sueño pueden encontrar 30 o pueden encontrar 4, etcétera. En general son las que se refieren a el ejercicio, evitar las siestas, tomar una cena ligera antes de ir a dormir o una merienda, pero no ir a la cama ni demasiado lleno ni con hambre. Evitar el uso de pantallas antes de dormir, moderar el consumo de café, té, alcohol y tabaco, limitar las siestas. Esta no es una de las más constantes en todos, pero bueno, puede ayudar. Tomar un baño de agua caliente en la noche, y en realidad el agua caliente lo que hace es disminuir la temperatura del cuerpo, y disminuir la temperatura propicia el sueño. Mantener una rutina regular, realizar ejercicio aeróbico y crear un ambiente adecuado, ¿no? Preferentemente oscuro, silencioso, más fresco o frío que caluroso. Ok. Una de las estrategias, o lo que vamos a trabajar en alguna de las sesiones, estas 4 o 6 sesiones, es el control de estímulos, y la verdad es que es algo muy simple. Está basada en este modelo que nos dice que un estímulo provoca una respuesta, ¿no? La cama y el dormitorio nos van a producir sueño, pero y el descontrol de estímulos es que asociamos la cama y el dormitorio con comer, trabajar, ver televisión, videojuegos, leer, ¿no? O estar haciendo todo esto a la vez, un montón de cosas, y esto obviamente va a favorecer el estado de alerta. Entonces, en realidad, y este control de estímulos se solapa un poco con el siguiente, que es restricción de tiempo en cama, es limitar el tiempo en cama a el horario que duerme.
¿ok? Entonces, si se duerme a las 12 de la noche, que no se vaya a acostar a las 8 de la noche, ¿no? Sino 15 minutos antes. Evitar cualquier actividad que no sea dormir, o sea, quitar todos los estímulos que favorecen el estar despierto, limitar las siestas, acostarse solo cuando tenga sueño. Si no puede dormir, salirse de la cama y si es posible del dormitorio y regresar hasta que se sienta más tranquilo o más relajado. En este tiempo, que puede ser muchísimo más largo por supuesto, realizar una actividad monótona y poco estimulante, como, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo? Separar frijoles, sí. O sea, que junten arroz y frijoles y los separen luego. Sí, un paciente decía que limpiaba sus plantas, ¿no? Yo les digo, pues póngase a doblar calcetines aunque no le toque a usted. O no, o sea, no, por supuesto que no tiene que ser nada que tenga que ver con una pantalla, ¿no? Una paciente decía, lavar los trastes, pues no, porque eso la alerta más, ¿no? Entonces, algo verdaderamente aburrido. Si no le gusta leer, pues póngase a leer, ¿no? No, pero sí es algo así. Si no tiene ninguna actividad de esta, bueno, les enseñamos, por ejemplo, la terapia de relajación muscular progresiva, que es algo muy simple y que pueden hacer ellos, incluso estando acostados, pero lo ideal es que la hagan fuera de la cama si es que no pueden conciliar el sueño, ¿no? O se pueden poner a rezar, etc. Y regresar a la cama solo cuando esté otra vez somnoliento. Y los últimos 3 puntos se repiten las veces que sea necesario, ¿no? O sea, dejar la cama si ve que no puede dormir por más de 15 o 20 minutos, realizar una actividad monótona y poco estimulante y regresar a la cama cuando tenga otra vez sueño. Esto es sumamente importante, no ver el reloj, que también implica un estímulo, ¿no? Y es una de las conductas maladaptativas, que los pacientes están viendo todo el tiempo el reloj, y para ver si ya pasó una hora y todavía no duermen o si ya se tienen que despertar, etcétera. Entonces está prohibido, bueno, no está prohibido, porque eso también les genera ansiedad, no es recomendable, ¿no? ver el reloj. Ok, el objetivo pues es restablecer la asociación de la cama con el sueño, disminuir la latencia sueño, y aquí nos dicen cuidado en personas con riesgo de caídas, pues porque se tienen que estar levantando, acostando, etcétera, ¿no? Ok, educación sobre, bueno, está como la higiene de sueño. La otra es restricción del tiempo en cama, y es, como les digo, se solapa un poco con la previa, ¿no? Hasta pareciera que son lo mismo. La verdad es que siempre los han puesto como dos cosas distintas. Restricción del tiempo en cama, limita el tiempo en cama para maximizar la eficiencia de sueño, y restringe el tiempo en cama al promedio estimado de tiempo de sueño. Aquí vemos el diario de sueño, ¿no? De un paciente, que vean que se va a acostar a las 9 de la noche y se duerme a las 12. Se despierta a las 6 y se levanta a las 7. Despertó 2 veces y dice que se volvió a dormir en 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene de eficiencia de sueño? Por ejemplo, aquí se durmió de las 12 a las 6, estuvo acostado de las 9 a las 7, ¿no? Esos son 10 horas, ¿cierto? 9, 10, 11, sí, 10 horas. Pero en realidad estuvo dormido de las 12 a las 6, menos 2 despertares de 15 minutos, 5 horas y media, ¿no? Entonces,
la eficiencia de sueño es el tiempo de esas 10 horas que dijimos, estuvo dormido casi 50%. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Si lo vemos aquí en promedio, que es el promedio de todo esto, se va a acostar a las 10, se levanta a las 8 y en realidad solo duerme 5 horas. Si solo duerme 5 horas, podría irse a dormir. La hora que realmente se está durmiendo en general es a las 12, ¿cierto? Entonces se va a ir a dormir 15 minutos antes de las 12. Ajá. Y se va a despertar a las 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Si se va a ir a dormir 15 minutos antes de las 12 y se despierta y se levanta a las 6 de la mañana, la eficiencia de sueño, ¿de cuánto va a ser? Como del 90 y algo %, ¿no? Porque de 15 para las 12 a las 6 son 6 horas 15 minutos y va a estar dormido de esos 6 horas, ¿ok? Si lo hacemos así, aquí está, ¿no? Si se va a acostar, bueno, aquí le pusieron 12:30, se despierta a las 6 de la mañana y a esa hora se levanta. Bueno, aquí se estuvo despertando a las 5, a las 5:30. Bueno, pues se levanta a las 6 y duerme 5 horas. La eficiencia de sueño es de 91%, ¿ok? Si tenemos una eficiencia de sueño mayor a 91%, entonces podemos ir aumentando 20 minutos, de tal suerte que en lugar de irse a dormir a las 12:30, se va a ir a dormir a las 12:10, ¿de acuerdo? Y así. En realidad, como les digo, se solapa mucho con la previa y es solo irse a acostar 15 minutos antes de la hora que realmente se duerme y salir de la cama en cuanto se despierta, ¿ok? Muchos, sobre todo los que hacen sueño en el instituto, hacen todo el show del diario de sueño, no sé qué. La verdad es que a mí me da mucha flojera. O sea, porque esto se los tienen que dar a los pacientes y tienen que estar, ¿no?, haciendo como las cuentas con ellos y así. No es que me aflojera, es que no hay mucho tiempo para esto. Al final, la idea, ¿no?, y a lo mejor tampoco es factible que ustedes lo hagan, la idea es solo esta, que se vayan a acostar 15 minutos antes de la hora que realmente se duermen y se levanten en cuanto despierten, ¿ok? Las otras herramientas, digamos, de terapia cognitivo-conductual son las técnicas de relajación, que justamente el objetivo es disminuir la activación fisiológica y cognitiva y bueno, la idea es que puedan repetir los pacientes la técnica cada que sea necesario, ¿no? Dentro de las técnicas de relajación hay de orientación física y de orientación mental. De orientación física es la respiración abdominal. ¿Sí saben hacer la respiración abdominal? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, en realidad no es algo muy simple. Pueden buscar videos en YouTube. La verdad es que es útil. Y de lo que se trata es que respiremos con el abdomen. Los hombres habitualmente respiran con el abdomen, las mujeres habitualmente respiramos con el tórax. Los pacientes les pueden decir a los pacientes que pongan sus manos en el abdomen y que tienen con el aire que inhalan empujar sus manos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la inspiración en 3 segundos, mantenemos el aire 3 segundos y sacamos el aire en 3 segundos. Yo les digo a los pacientes que imaginen un triángulo donde cada lado es la inspiración, mantienen la respiración y la expiración y mentalmente cuentan 3 segundos al tiempo que inhalan y ven cómo el aire desplaza sus manos del abdomen, ¿no? Para que no respiren con el tórax, ¿de acuerdo? Y eso lo pueden hacer incluso estando acostados, ya conforme ya los pacientes están
ya modificamos el insomnio. Incluso aunque ya no haya insomnio, ¿no? Ustedes lo pueden hacer. El concentrarse en la respiración además hace que quiten el foco, que cambien el foco de atención, ¿no? De que si me duermo, no me duermo, etcétera. El mundo se va a acabar porque no dormí. A estar inhalando, sosteniendo y exhalando, ¿ok? Otra estrategia es la relajación muscular progresiva, que en realidad, ¿esa la conocen? Contrayendo, exacto, los distintos grupos musculares, que generalmente es de manera ascendente, ¿no? Y hay igual como distintas indicaciones. En general yo les digo que la verdad es que yo les digo, busca un video y véalo. pero antes tenía unos discos, y se nos daba, pero bueno, y ahora pues ya es mucho más fácil, ¿no? Incluso usted le puede enviar un video al paciente, qué sé yo. La idea es que contraigan los músculos del pie derecho y los relajen, ¿no? Y luego los del pie izquierdo, que igual pueden contar 3 tiempos o 5 tiempos, luego los del pie izquierdo, luego la pantorrilla, de un lado, del otro, del muslo, etcétera, así, hasta que terminan en la cabeza. Igual les va a producir cierta relajación, pero también algo muy importante es que cambian el foco de atención. El biofeedback es algo que estuvo de moda hace muchos años. ¿Conocen el biofeedback? ¿No? Exacto. Ponen constantes vitales. Hay en un museo, creo que en San Luis Potosí, es un jueguito donde tú tienes que mover un carrito en función de que solo te relajes. Entonces es una especie de biofeedback, y lo que hacen, no sé si traiga una, aquí, vean, bueno, aquí está la respiración, ¿no? Abdominal, que debe ser, ¿no? Inspiramos, bajamos el diafragma y ensanchamos el abdomen, no tanto el pecho. La relajación muscular progresiva, ambiente tranquilo, tensar 5 a 7 segundos y relajar en 15 a 20 segundos, que también esto puede ser concentrarse en algo desagradable al tensar y luego algo agradable al destensar. Hay muchas estrategias. En lo de la respiración también es como inhalar un color, ¿no? El color que más les guste, y pensar que cuando inhalan todos sus pulmones se están llenando de color y que después eso sale. No, ya no tengo ok, pero el neurofeedback ponen, por ejemplo, generalmente les conectan un electrodo que puede medir frecuencia cardíaca, sobre todo frecuencia cardíaca, y a lo mejor tono muscular, y hay una gráfica. Entonces, conforme el paciente se va relajando, va apareciendo, por ejemplo, que va subiendo determinada curva, etcétera. Es algo que se hacía, que de pronto puso de moda los psicólogos, y tenían como su equipo de neurofeedback. La verdad es que a mí me parece poco práctico y un poco inaccesible, y no es tan estrictamente necesario. La terapia cognitiva, el principal objetivo es identificar los pensamientos catastróficos y modificarlos para modificar el estado de ánimo. Es esto, ¿no? Tenemos un pensamiento que nos genera una emoción, y eso nos lleva a una conducta. Por ejemplo, es que si no duermo esta noche, el mundo se va a acabar. Por supuesto que eso nos genera ansiedad, y eso nos va a llevar a no dormir, ¿no? Pero si podemos modificar este pensamiento, que generalmente se llama pensamiento distorsionado o cognición distorsionada,
podemos modificar la emoción y por lo tanto la conducta. Dentro de esto también pueden sugerirle al paciente que más que la resolución de problemas es dejar una hora del día en específico, por supuesto no cercano a irse a dormir, para preocuparse, ¿no? Y todas las preocupaciones que tenga, traerlas en esa hora, y después de esa hora ya no se va a preocupar. Algo que también es útil es pedirles que hagan 3 listas, ¿no? Antes de irse a acostar, donde haya lo que puedo resolver a corto plazo, lo que puedo resolver a mediano plazo y lo que no puedo resolver, ¿no? Entonces, en lugar de estar rumiando sus preocupaciones, se quedan ahí como impresas, ¿no? Y ya no las tienen en la pantalla. Otra de las cosas que hay que modificar en la terapia cognitiva es esto de las expectativas no realistas del sueño, las atribuciones causales defectuosas. Por ejemplo, mi insomnio se debe totalmente a un desbalance neuroquímico, o el insomnio me va a causar otras enfermedades. Y también trabajar sobre las implicaciones de las consecuencias del insomnio. Pues sí, una noche de insomnio es horrible, pero nadie se muere por eso, ¿no? Estrictamente hablando. Entonces, todo esto nos va a ayudar a modificar el pensamiento del paciente. En cuanto a tratamiento farmacológico, todo lo que dicen las guías, y por eso es lo que les pongo, es agonistas de receptores benzodiazepínicos. En realidad son los únicos aprobados para el insomnio. Hay agonistas de receptores de benzodiazepinas no benzodiazepínicos, ¿no? Que son los fármacos Z, ¿no? ¿Saben cuáles son? Zolpidem. Aquí solo tenemos Zolpidem, pero los otros son Saleplom y Esopiclona. Antidepresivos y antipsicóticos que, si bien no usamos mucho, no están aprobados por las agencias regulatorias para tratar el insomnio, ¿no? Por ejemplo, algo que utilicen para el insomnio que sea antidepresivo o antipsicótico, la quetiapina, ¿no? A dosis baja tiene efecto hipnótico. ¿Por qué? ¿Cómo? Exacto, tiene un efecto antihistaminérgico, ¿ok? Casi todos estos fármacos, ya sean antipsicóticos o antidepresivos, el efecto, digamos, sedante es por un efecto antihistamínico. ¿Qué desventaja tienen? Este efecto antihistamínico, que puede hacer, además de hacerlos dormir, ¿qué? Sedación, que es lo que queremos. Aparte de eso, ¿qué puede pasar más con otros? No con quetiapina tanto. ¿Qué hace la olanzapina? No, que cuando yo era reciente, no sé si todavía le decíamos volanzapina, ¿no? La aumentaban terriblemente de peso, ¿no? Mirtazapina también, ¿no? Aumentan de peso. Puede darles hipotensión ortostática. Sin embargo, para ser usados por corto tiempo pueden ser muy útiles, sobre todo en pacientes que no son pocos, que llegan ya con un consumo muy importante de benzodiazepinas y que necesitamos hacerlos dormir ya con una vía diferente, ¿no? Sin embargo, como les decía, no están aprobados por ni la FDA ni la Agencia Europea para el tratamiento del insomnio, ¿ok? No, por lo tanto, tampoco hay estudios clínicos que los respalden. En general son recomendaciones de expertos. Otros, la melatonina, ¿no? Ojo, la melatonina pues es una hormona, ya lo sabemos, ¿no? Que se secreta cuando oscurece y que no tiene realmente un efecto hipnótico, ¿ok? La melatonina es como el marcador circadiano del
inicio, o más, no tanto del inicio, porque en realidad empezamos a secretar melatonina por ahí de las 8 de la noche, ¿no? En realidad eso no nos da sueño. Igual la melatonina exógena no tiene un efecto hipnótico. Valeriana, antihistamínicos, pues tampoco es algo que vayan a recomendar ustedes. Generalmente cuando los pacientes van con ustedes ya tomaron todo esto, ¿no? Igual tienen una eficacia inconsistente y la seguridad es poco conocida porque no sabemos exactamente la cantidad de sustancia activa que contienen las distintas presentaciones. Pues para la elección del fármaco hay que ver el patrón de síntomas, si es insomnio inicial, medio o final, los objetivos del tratamiento, la respuesta a tratamientos previos. Esto es sumamente importante. Si un paciente salud, y yo creo que eso aplica para todo, no solo para insomnio, si un paciente ya respondió a un tratamiento en el pasado, es mejor empezar con ese tratamiento. El costo, la disponibilidad de otros tratamientos, contraindicaciones, interacciones y efectos secundarios. Bueno, todos las benzodiazepinas actúan sobre el receptor GABA, que es un canal de 5 proteínas. GABA, ¿no?, que es el ácido gamma aminobutírico, proviene de glutamato justamente y se transforma en GABA, es almacenado por vesículas que son liberadas y llegan al receptor para despolarizar la membrana. El receptor, aquí podemos ver mejor, de la glutamina pasa al glutamato para producir GABA. Hay una bomba de recaptura de GABA en la mitocondria, se transforma en glutamato y luego a glutamina y pasa otra vez a la neurona presináptica. Hay dos receptores GABA, GABA A y GABA B. Generalmente este es el receptor GABA A, que como ya saben es el mayor neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Es un canal de calcio, además de su sitio de unión a benzodiazepinas, también tiene un sitio de unión a alcohol, a una, creo que se llama picrotoxina, que es una toxina de una araña, y bueno, a GABA propiamente. Tiene subunidades alfa y beta y una subunidad gamma. Específicamente los inhibidores, los hipnóticos de agonistas del receptor de benzodiazepinas no benzodiazepínicos, o sea, los fármacos Z, actúan en la unidad alfa 1, ¿ok? Eso es pregunta de examen. Las benzodiazepinas en general actúan sobre el receptor alfa y, bueno, sobre el sitio alfa y beta, de tal suerte que eso hace también que tengan más efectos adversos. Aquí está el receptor. También se unen, tiene un sitio de unión para esteroides, barbitúricos, alcohol, de tal suerte que que la combinación, ¿no?, con barbitúricos, benzodiazepinas y alcohol, pues puede ser mortal, y muchas estrellas lo saben, ¿no? Yo creo que, ¿quién fue? Britney Spears, no, ¿verdad? Esa Britney Houston, Michael Jackson, sí. Ok, entonces aquí vemos las vías GABAérgicas, que todas provienen ¿de dónde? Las neuronas GABAérgicas, ¿dónde se encuentran? En el belpo, ¿no?, que fue pregunta de examen, que muchos la tuvieron mal, no sé por qué. ¿Dónde están las neuronas productoras de GABA? En el belpo, ¿no? O área preóptica ventrolateral en el hipotálamo, ¿ok?
y tienen proyecciones hacia la corteza y también hacia estructuras subcorticales. Bien, esta es una tabla de las benzodiazepinas y los fármacos Z aprobados por la FDA para el tratamiento del insomnio, ¿ok? ¿Qué es lo que más utilizan para tratar el insomnio en los pacientes? Benzodiazepinas, ¿cuál? ¿Lora? Clonazepam. ¿Quién vota por clonazepam? Lo que más se da. Todos la dan. Ok. ¿Qué creen que no está aprobada para el tratamiento del insomnio? ¿Se dan cuenta? Yo también usaba clonazepam. O sea, para los pacientes. Las que están aprobadas es Estazolam. Estazolam. ¿Hay Estazolam en México? ¿No? ¿Seguros? No, sí, yo vi una carta hace poco de... ¿Cómo se llama? ¿No qué? No le fue muy bien. ¿No? ¿Por qué? No tiene como el efecto ansiolítico. Exacto. Ok. Puede no tener, las benzodiazepinas pueden tener efecto ansiolítico, efecto, ¿qué otra cosa? Miorrelajante, anticonvulsivo e hipnótico. ¿Ok? Entonces, yo creo que usamos clonazepam porque tiene más efecto ansiolítico que, por ejemplo, Estazolam, ¿no? Estazolam, que sí hay, se llama Tazedan, son tabletas de 2 miligramos, ¿no? Y la caja es de 60 tabletas. Es el indicado y que tenemos disponible en México. Flurazepam no tenemos, Coazepam, Temazepam, Triazolam también tenemos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Alción, exacto. Es de 0.25 y de 0.50, no sé cuánto traiga la caja. Tiene una vida media más corta, ¿no? Que Estazolam, entonces pues está más indicado, por ejemplo, para el insomnio inicial, ¿no? Ok, y si lo que buscan es un efecto ansiolítico o más efecto ansiolítico, les recomendaría más utilizar alprazolam, por ejemplo, ¿no? Claro que si es insomnio final, pues sí necesitan algo de una vida media más larga, ¿no? El problema de clonazepam es que la vida media es muy larga y entonces va viendo una dosis acumulativa a través del tiempo. La otra desventaja de las benzodiazepinas de vida media corta, ¿cuál es? Exacto, entre más corta es la vida media y más rápido tienen acceso al torrente sanguíneo, pueden desarrollar más fácilmente tolerancia. Y los fármacos Z, Zopiclona, Saleplom y Zolpidem. Zolpidem, pues ya lo conocen, ¿no? Todos. En 2000, no sé si lo traiga aquí, en 2013, tal vez no, 2013, sí, en 2013 la FDA lanzó una alerta para disminuir la dosis de Zolpidem a 5 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces la dosis terapéutica de Zolpidem es de 5 miligramos. Hay una de liberación prolongada que es Stilnox CR, que desafortunadamente es de 12.5 miligramos, ¿no? Es mucha dosis. Antes había de 6.25, pero la sacaron del mercado. Y ahora hay un Zolpidem de 5 miligramos sublingual, que me parece una buena opción porque es la dosis adecuada, ¿no? En teoría este Zolpidem sublingual lo lanzaron para los despertares a mitad de la noche, o sea, el despertar medio. En realidad, y sí hay en Estados Unidos otro Zolpidem que tiene un nombre distinto, se llama Intermeso,
pero es una presentación de 3.5 miligramos para el despertar intermedio, ¿ok? Entonces, si queremos dar Zolpidem de 5 miligramos sublingual para el despertar intermedio, tienen que dar la mitad de la dosis, 2.5 miligramos, ¿ok? Probablemente los pacientes de aquí no les haga nada, ¿no? Porque son pacientes que son generalmente metabolizadores rápidos, pero fuera de aquí, ¿no? En el consultorio y demás, son opciones muy útiles. Los principales efectos adversos de Zolpidem son cefalea, puede haber alucinaciones, sobre todo visuales, y puede haber parasomnias. Había un agonista del receptor de melatonina que fue comercializado como hipnótico, el Ramelteon. La verdad es que no tuvo, como era esperado, grandes efectos. Nunca lo tuvimos aquí en México y tengo entendido que ya estaba fuera del mercado. Los antidepresivos se utilizan mucho, ¿no? En Estados Unidos el principal fármaco hipnótico prescrito es la trazodona, que acá no la utilizamos mucho, igual tiene efecto antihistaminérgico, pero como ya vimos puede producir obesidad, hipotensión ortostática, priapismo, boca seca, arritmias, mareo. Mirtazapina quizá es el que más utilizamos de los antidepresivos como hipnótico. Agomelatina fue un antidepresivo que salió, no sé si ustedes lo conocieron. Yo creo que yo nunca lo usé, me da la impresión que no servía ni como antidepresivo ni como hipnótico. Amitriptilina no se utiliza tanto como hipnótico, no creo que sea necesario utilizar amitriptilina como hipnótico por los riesgos que tiene utilizar algún tricíclico. Tenemos otros hipnóticos, ¿no?, mucho más seguros. Amitriptilina es muy útil para el dolor neuropático, por ejemplo, para mejorar la calidad de sueño en pacientes con fibromialgia, pero no creo que en insomnio sea como una buena opción. Dentro de los anticonvulsivos que tampoco están aprobados para esta indicación, pues ya dijimos clonazepam, que vean ustedes la dosis 0.25 a 0.50, gabapentina, que aquí se recomienda de 300 a 600 miligramos, no me parece que sea algo que sea útil para tratar el insomnio, a menos que esté asociado a piernas inquietas. Y dentro de los antipsicóticos, olanzapina y quetiapina. Y de olanzapina a quetiapina, bueno, pues yo prefiero quetiapina, ¿no? Ok, este es el triste cuadro de los fármacos de la Secretaría de Salud, o sea, el cuadro básico de la Secretaría de Salud, ¿no? Y vean ustedes clonazepam, clorhidrato de amitriptilina, lorazepam, triazolam y bromazepam, ¿no? Pues quizás solo el triazolam es el único que checa con toda o que concuerda con toda la información internacional. ¿Por qué siempre les insisto en no usar benzodiazepinas? Porque si bien es cierto, acortan la latencia sueño, tienen menos despertares, aumentan el tiempo de sueño superficial, ¿no? O sea, estadio N2, hay menos sueño de ondas lentas. ¿Y qué ocurre durante el sueño de ondas lentas? Entre otras cosas. Y durante el sueño MOR. Pues sí, podemos tener pesadillas. No, pero, o sea, me refiero a las funciones. ¿Cómo? La poda sináptica en el sueño de ondas lentas. ¿Qué otra cosa? La consolidación de la memoria. Entonces imagínense que les estamos dando un fármaco que disminuye la poda sináptica y la consolidación de la memoria. Pues está canijo, ¿no? De por sí están deteriorados. Entonces es una de las principales razones por las cuales evitar el uso de benzodiazepinas. Y ya por ahí hay reportes, ¿no?, que relacionan el deterioro cognitivo con el uso de benzodiazepinas. Y la otra es que nos dan más actividad beta, ¿ok? Y la actividad beta es actividad de vigilia, ¿no?
Entonces, hay mucho más frecuencias rápidas en sueño y entonces los pacientes con un consumo crónico de benzodiazepinas tienen por esta razón una falsa percepción de sueño. O sea, duermen, pero en realidad su sueño es de muy mala calidad y perciben como que están despiertos todo el tiempo, ¿ok? Entre otras cosas, y ya un poco más recientemente, bueno, pues los ansiolíticos e hipnóticos están relacionados a mortalidad. Este es un estudio, fue un metaanálisis donde se vio que tienen potencial adictivo, causan deterioro cognitivo, psicomotor, caída y lesiones accidentales. El uso de ansiolíticos e hipnóticos se asocia a incremento significativo en el riesgo de mortalidad a un seguimiento de 7 años. El riesgo sigue un patrón dosis-respuesta, o sea que a más fármaco, más riesgo. Y uno puede decir, bueno, pues sí, se murió porque era hipertenso, pero no. Se controlaron confusores de comorbilidad física, psiquiátrica y medicamentos, ¿no? O sea, solo el fenómeno, bueno, solo se asoció la mortalidad a el uso de hipnóticos y ansiolíticos, quitando todo lo demás. Esto es escalofriante. Esta es una publicación de 2012, vean ustedes, ¿no? El sueño de los ricos, la prescripción de pastillas para dormir en Estados Unidos en el año previo, o sea, en 2011. Vean ustedes los millones de dólares en ventas, o sea, como casi 800, más de 800 millones de dólares en ventas de esopiclona, ¿no? Solo de esopiclona, Lunesta. De Zolpidem de liberación inmediata, como 400 millones de dólares. Y estos son el número de prescripciones, ¿no? Vean, 40 millones de prescripciones en un año, yo no sé cómo es eso posible, de Zolpidem. En fin, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, bueno, dificultad para mantener o conciliar el sueño, medidas de higiene de sueño. Si esto no mejora, que obviamente no va a mejorar, sobre todo en los pacientes, o sea, nadie mejora el insomnio con higiene de sueño cuando vienen a la consulta, ¿ok? Si es su tía y no duerme y lo que sea, pero no están, o sea, cuando un paciente los busca por insomnio, por supuesto que esto no va a funcionar, ¿ok? Sería esto, más probablemente un hipnótico y bueno, quizá antes que todo esto, identificar todas las demás causas, ¿no? Otras enfermedades, uso de medicamentos, consumo de sustancias, trastornos psiquiátricos, otros trastornos de sueño. Ok, esto es todo de tratamiento del insomnio. ¿Dudas o preguntas? Sí, doctora, los pacientes mayores de 60 años, entonces el tratamiento es lo mismo. ¿Es qué? Es lo mismo porque en una guía yo había leído que lo que más se recomendaba es el uso de melatonina y la trazodona en pacientes mayores de 60 años. Ajá, ¿qué guía? En octubre, y no recomendaban el uso de benzodiazepinas en este tipo de pacientes. Ajá. La melatonina puede ayudarles por el efecto de regulador del ciclo, ¿no? Otra vez, generalmente se quejan, los adultos mayores generalmente se quejan de insomnio final. Entonces, recorrerles el ciclo va a hacer que se duerman más tarde y pues se despierten más tarde. Idealmente no habría que utilizar benzodiazepinas en adultos mayores, no, porque incrementan el riesgo de caídas. Bueno, ya lo vimos, de fracturas y de deterioro cognitivo, ¿no? Sí puede estar bien con melatonina, mejor melatonina que trazodona. Igual que mirtazapina. Mirtazapina lo usan mucho para el insomnio en los adultos mayores. El gran problema es esto de la hipotensión ortostática, ¿no? Se levantan, se les baja la presión y se caen, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tanto trazodona, mirtazapina, quetiapina, de la hipotensión ortostática en adultos mayores. Lo ideal es evitar el uso de benzodiazepinas, ¿no? Y puedes ir, aunque las guías no lo dicen así,
puedes ir melatonina. Si utilizas, yo no lo recomiendo, pero si utilizas trazodona, por ejemplo, bueno, ok, solo teniendo cuidado con esto. Y si usan benzodiazepinas, que sea Zolpidem, que sea la dosis de 5 miligramos. Y alguna otra benzodiazepina, pues la de vida media más corta. ¿Empezamos con piernas inquietas o ya están devastados? ¿Ya están devastados? Sí, desde el principio estaban devastados. ¿No? Ok, bueno. ¿Dudas o preguntas? Ajá. Pero entonces es recomendable que tomen siestas menores a No, una hora. en realidad, si hay insomnio, lo ideal, lo ideal es que no tomen siestas. Exacto. Si no hay insomnio y el paciente no tiene privación de sueño y necesita o está acostumbrado a una siesta, idealmente debe ser no mayor de 30 minutos, 20 a 30 minutos y lo más temprano posible, ¿no? Porque acuérdense que la deuda de sueño del proceso homeostático se va acumulando durante el día y si duermen, pues obviamente esa deuda de sueño va a bajar, ¿no? Y entre más tarde duerman, o sea, entre más tarde sea la siesta, más van a recorrer el ciclo de sueño, ¿no? En la noche. Entonces no es nada recomendable. Y en personas que estén privadas de sueño, como ustedes, por ejemplo, si me dicen, es malo hacer una siesta de 1 hora, pues no. Si dormiste 5 horas, haz una siesta de 1 hora, ¿no? Pero igual que siempre sea lo más temprano